Likutei Sijot, tomo 26, Parashat Pikudei, Sijá número 2. La Parashat Pikudei, Moshe hace un cálculo y una rendición de cuentas de todo lo que se usó, todos los materiales que se usaron y se invirtieron en la construcción del Mishkan. Sin embargo, cuando Moshe rinde las cuentas, él rinde cuánta plata se usó, cuánto cobre, pero omite los cálculos y los cómputos del oro. No da rendición de cuentas sobre cuánto oro se usó. Y recordemos que la mayoría del Mishkan estaba recubierto en oro y los utensilios eran de oro, etc. Por lo que el Kli Yakar, él dice así. Él dice, Moshe primero hizo el Mishkan y al final, por orden de Hashem, hizo las vestimentas, como vamos a ver más adelante. La vestimenta de los Kohanim. Ahora, la vestimenta del Kohen Gadol llevaban algunos atuendos y ornamentos de oro. Había vestimentas que estaban hechas con hilos de oro. Tenía la cinta, el diadema que era de oro, tenía el pectoral, o sea, había algunas partes que eran de oro. Moshe no quiso esperar hasta terminar también las vestimentas. Una vez que terminó el Mishkan, la primera, digamos, la construcción más dura del Mishkan, Moshe dijo, acá está la rendición de cuentas. Plata y cobre. El oro todavía no sabemos cuánto se va a usar. ¿Por qué? Porque tenemos que confeccionar primero las ropas de los Kohanim. Una vez que terminemos con las vestimentas, ahí Moshe iba a rendir también el oro. Sin embargo, el que estudió la parashá esta semana sabe que al final no encontramos en la Torá la rendición de cuánto oro se usó. ¿Por qué Moshe no rindió después de terminar de confeccionar las ropas de los Kohanim cuánto oro se usó? Entonces, el mismo Kli Yakar responde en base al Midrash, que el Midrash dice que cuando Moshe empezó a rendir los cómputos de cuánta plata se usó para el Mishkan, tuvo un olvido. Le faltaba rendir 1775 shekel, ciclos de plata. Y Moshe se olvidó, se le puso la mente en blanco y no podía recordar dónde estaban invertidos, para qué se usaron estos 1775 shekel. Vino una voz del cielo, un bat kol, un eco celestial, y atestiguó sobre Moshe que Moshe es una persona kasher, que Moshe no se quedó con nada. Y dijo, estos 1775 shekel, asaba vim la amudim. Había columnas en el Mishkan que sostenían que de ellas iban colgadas las cortinas para hacer el atrio y el patio del Mishkan. Esas columnas tenían unos ganchitos de plata, como si fuese una L, donde ahí se colgaban las cortinas. Con los 1775 shekel, Moshe hizo los ganchitos para estas columnas, para las cortinas. O sea, ¿qué quiere decir el Midrash con esto y el Kli Yakar? Hashem atestiguó sobre Moshe, en el caso de la plata, que Moshe, Bejol Beitin Manu, que en toda mi casa Moshe es fiel, Moshe es una persona kasher. Entonces, como Hashem atestiguó sobre Moshe y todo el pueblo de Israel vio que Hashem mismo está diciendo que Moshe es una persona kasher, Moshe no vio necesidad de, cuando terminó de confeccionar las ropas de los Kohanim, también rendir cuentas sobre el oro, porque la gente ya obviamente le creía a Moshe. Sin embargo, esta respuesta, dice el Rebbe, tiene algunos puntos oscuros. Primero, que cuando Hashem dice, Hashem atestigua en favor de Moshe, es cuando Moshe está rindiendo ¿qué? La plata. Después de rendir la plata y de que Hashem haya atestiguado en favor de Moshe, Moshe siguió rindiendo cuentas, que el cobre. Si Hashem acaba de atestiguar a Moshe, Moshe tiene que decir, bueno, gente, ya está. ¿Hace falta que yo también les muestre qué pasa después con el cobre? Obviamente que no. Esa es una pregunta. Y dos, si esta voz celestial vino a esclarecer que Moshe era creíble, ¿por qué no lo hizo desde el principio? ¿Por qué solamente lo hizo sobre la plata y vamos a decir también sobre el cobre, pero no también sobre el oro? Ayer podía decir, antes que Moshe tenga que rendir cuentas, antes que la gente sospeche mal de Moshe, Moshe es creíble y se usó toda la plata y el oro, todo para todas las cosas. Por lo tanto, vamos a embarcarnos en una interpretación muy bonita que da el Rebbe aquí sobre cuál era el sentido de que Moshe tenía que rendir cuentas sobre el Mishkan.
no solamente por lo que la gente pudiera llegar a decir, no solamente para limpiar su buen nombre. Había una necesidad de que Moshe actúe, intervenga una vez que el Mishkan finalizó. Entonces empieza diciendo lo siguiente. Pekudea Mishkan ayer pukad Moshe al pi Moshe. Estos cómputos del Mishkan que fueron aclarados a través de Moshe no era solamente una exposición, una rendición de las cuentas, sino como vamos a ver, esto tenía que ver con la integridad y con la esencia misma del Mishkan, como vamos a ver ahora, pero primero vamos a entenderlo a través de una pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿por qué repite la Torá en el comienzo de nuestra parashá y dice nuevamente Ubetzalel ben Uri ben Hur le Matei Yehudá asa et kol asher tziva Hashem et Moshe, y que Betzalel, hijo de Ur, hijo de Hur, de la tribu de Yehudá, hizo todo lo que Hashem ordenó a Moshe, veitó a Holiab ben Ahisamach le Matei Dan Harash Bejoshev, y con él también estaba Aliab, a Holiab, hijo de Ahisamach, etc., y todos los trabajos artesanales que él podía hacer. Nosotros ya sabemos quién eran los arquitectos, digamos, de esta gran obra. Betzalel y Aholiab, ya lo dijo la Torá en las parashot anteriores. Entonces, de acuerdo a la explicación de nuestros sabios, y así también trae Rashi, ¿por qué la Torá vuelve a decir que Betzalel es el que hizo todo lo que Hashem le ordenó a Moshe? Dice Asher tziva Hashem et Moshe. No dice acá solamente Betzalel hizo lo que Moshe le ordenó a él. No, lo que Hashem le ordenó a Moshe. Incluso si por alguna razón Moshe hubiera omitido un detalle en la construcción del Mishkan, Betzalel la incorporó y la hizo. O sea, todo lo que Hashem le dijo a Moshe, aunque Moshe puede ser que no se lo transmitió 100% a Betzalel, por alguna razón, Betzalel también lo hizo. No solamente hizo lo que Moshe le dijo a él, hizo también lo que Hashem le dijo a Moshe. Eso trae nuestro Jajamín, porque la Torah vuelve a decir otra vez que Betzalel hizo todo lo que Hashem le había dicho a Moshe. Pero, dice el Rebbe, esta explicación necesita un poco de explicación, valga la redundancia. ¿Por qué está escrito esto de Betzalel? Entre el primer versículo, LPQDA Mishkan, estos son los cómputos del Mishkan que fueron computados a través de Moshe, y el cálculo después, y cuando empieza el cálculo, todo el oro, la plata y el... O se tenía que decir antes, o al final de Parashá Vayakhel, la Parashá anterior, o después. Pero el lugar donde está metido en el medio, entre que dice que Moshe va a decir los cómputos y empieza realmente a analizar los números. Ahí trae de repente que Betzalel y Aholiab hicieron todo lo que Hashem le ordenó a Moshe. Por eso, la explicación que da el Rebbe es fantástica, dice así: el Mishkan tenía que pertenecer a todo el pueblo de Israel. El Mishkan se llama Mishkan Haedut. Mishkan Haedut quiere decir el Mishkan del testimonio. Testimonio para Israel de que Hashem había perdonado a ellos por el pecado del becerro de oro y ahora vuelve a morar, vuelve a traer la Shejinah, su presencia, entre ellos. Por eso el Mishkan, que era un testimonio favorable para el pueblo de Israel, que Hashem los perdonó, que Hashem vuelve a morar entre ellos, tenía que ser colectivo, comunitario, tenía que ser de todos, vamos a decir, de partes iguales. Entonces las donaciones que hicieron los Yehudim, de los 13 o 15 elementos que donaron, los metales, las lanas, los cueros, maderas, todo lo que se donó para el Mishkan, tenían que entregarse de una manera que pertenezcan ahora, una vez que se donaban, a la comunidad general de Israel y no pertenecer o no estar relacionados, vinculados con el nombre de un individuo particular. ¿Cómo se logró que todo pase a manos de la comunidad y sea todos de todo, digamos? Esto es a través de Moshe. Moshe, que era el Nazikol Israel, el líder de todo el pueblo de Israel, a través de que él recibió esas donaciones, se transformó todas las donaciones, todos los tributos que hicieron los Bnei Israel, lo que se llama Nichsei Tzibur, propiedad del Tzibur de la comunidad. Pero, después que Moshe le transfirió, le dio estos elementos a cada uno de los arquitectos y artesanos que se ocuparon de la construcción del Mishkan, principalmente a Betzalel y a Aholiab y todas las personas Jajam Lev, sabios de corazón, como los define la Torah. ¿Ok? Entonces, a través de que ellos lo recibieron,
vamos a decir, tenían cierta potestad sobre las obras del Mishkan, por cuanto que ellos eran los Umanim a la Menajá, ellos eran los responsables del trabajo. A pesar de que esto seguía siendo obviamente del tzibur, de la comunidad, y no por eso pertenecían, pero ellos tenían cierta potestad para decidir qué bloque de oro se va a usar para esto y qué bloque de plata para este elemento o este mueble del Mishkan. Entonces tenían cierta, vamos a decir, cierta responsabilidad o potestad sobre estos elementos. Por eso, una vez que se terminó el Mishkan, este es el Hidush del Reb aquí, una vez que se terminó todas las obras del Mishkan, tenía que haber una peulá, una acción por parte de Moshe Rabbeinu para volver a hacer que todo el Mishkan, ahora ya construido, todos estos elementos que la gente donó, que en un momento pasaron por manos de los arquitectos, Betzalel y Aholiab y toda la gente, vuelvan a manos de la comunidad de una manera completa y absoluta. Y eso es a través de que Moshe volvió a hacer el cómputo de todos los elementos que se usaron para el Mishkan, que ahora pertenecen, sin duda, a todo el pueblo de Israel. Por eso, interrumpe la Torah y dice, estos son los cómputos del Mishkan que hizo Moshe, los cómputos, el análisis hizo Moshe, y en el medio, antes de empezar a analizar los cómputos, dice, pero Betzalel y Aholiab eran todos los arquitectos y las personas sabias que hicieron, talentosas, que hicieron el Mishkan. ¿Por qué? La Torah nos quiere decir que cuál era el contenido, cuál era la función de que Moshe hizo estos cómputos. Era para sacarlo de la potestad de ellos y devolverlo en manos del tzibur de la comunidad. Ahora, un detalle importante, que ya lo mencionamos al principio. Todo esto es importante que Moshe lo haga solo con respecto al Mishkan mismo. Vamos a ver ahora que hay una diferencia entre el Mishkan, o sea, el propio Mishkan y sus muebles, enseres, etc., y las vestimentas de los Kohanim. Moshe no rindió cuentas sobre la vestimenta de los Kohanim. Esta rendición de cuentas que hace Moshe es únicamente sobre la construcción del Mishkan y sus elementos. Con respecto a las ropas de los Kohanim, nosotros encontramos que cuando Hashem le ordena a Moshe hacer los Kohanim, se lo dice luego de los elementos del Mishkan. ¿Qué quiere decir? Las ropas de los Kohanim, que a través de estas vestimentas especiales, ellos, como dice la Torah, ellos se consagraban para ser sacerdotes de Hashem. No era en la mitad del Mishkan, en la mitad de la construcción, o simultáneo cuando se hacía el Mishkan, o antes, sino era después que se termine toda la labor y toda la obra de la construcción del Mishkan propiamente dicho. ¿Por qué? Podemos hilar un poquito finito acá. Dice así, el concepto que recae Kedushá, santidad, sobre los Kohanim y sobre las vestimentas, es solo cuando existe un lugar donde la Shejinah Hashem ya se puede encontrar. O sea, primero teníamos que tener el Mishkan. Una vez que estaba el Mishkan, entonces es posible tener Kohanim, que a través de las vestimentas ellos se van a consagrar para hacer los servicios en el Mishkan, para que la Shejinah esté con nosotros. Pero cuando todavía no existe la realidad del Mishkan, del tabernáculo, no hay lugar donde hacerle el trabajo y el oficio. Y por lo tanto tampoco tiene validez el concepto del Cohen y la santidad del Cohen en el Mishkan. Por lo que las vestimentas de los Kohanim son un detalle que los introduce a ellos al Mishkan, a la santidad del Mishkan. Pero para eso primero necesitábamos construir el Mishkan. Y lo mismo ocurre con las vestimentas mismas. El hacer las vestimentas es después que se terminó el Mishkan, como dijimos recién. Por eso vamos a entender ahora por qué no había necesidad que Moshe también rinda cuentas también sobre el oro que se encontraba en las vestimentas, o sea, con el oro que se usó para hacer la vestimenta del Kohen Gadol. ¿Por qué? Todo el contenido, dijimos, y la función de que Moshe hizo estos cómputos era para, ya que el Mishkan era Mishkan Edut, era el Mishkan
que dio testimonio, como dijimos, que Hashem les perdonó por el becerro de oro y que ahora aceptó hacer morar su Shejinah y su presencia dentro de ellos. Y por eso era necesario que toda la melajá, todas las labores del Mishkan, que en el cual Hashem iba a hacer morar su Shejinah, como dijimos, pertenezca a todo el pueblo de Israel por igual, sin ningún detalle que puede destacarse más el nombre de alguno o de otro. Por eso, después que Betzalel, que la Torá dice que él se entregó tanto por el Mishkan, volvió todo a Moshe, y ya que Moshe es el líder, la cabeza del pueblo de Israel, volvió a ser todo de todos en partes iguales. Pero la vestimenta de los Kohanim no son parte de la melajá del Mishkan, del testimonio. Las vestimentas de los Kohanim tienen que ver, son un requisito, son los que generaban que el Kohen se consagre a Hashem. Y si bien también debían hacerse del dinero de la comunidad, no es que cada Kohen se compraba sus vestimentas o el Kohen Gadol tenía que hacerse cargo de su uniforme, sí, era de todo. De todas maneras, no entra acá el concepto que era Mishkan Haedut, que era el Mishkan del testimonio, como explicamos antes. Entonces, lo mismo, en base a esto, vamos a entender por qué las donaciones que hicieron para el Mishkan, el pueblo de Israel se las llevó ¿a quién? A Moshe, y Moshe se las llevó a los encargados de construir y elaborar los muebles y todo. Pero las vestimentas fueron directas a los sastres, digamos. Las lanas y las vestimentas, o los elementos, las materias para confeccionar las vestimentas de los Kohanim, no fueron a Moshe y Moshe se las dio después a aquellos sastres y talentosos que iban a hacer estas vestimentas. No, las donaciones se las llevaron directamente a estas personas, Jajmei Leiv, estas personas talentosas que la Torá define personas sabias de corazón, para que ellos hagan las vestimentas. Porque, como dijimos, todo el concepto de que el Mishkan es de todos es más en el Mishkan, porque el concepto de testimonio de que Hashem perdonó y todo es en el Mishkan. Los Kohanim son un anexo al Mishkan, pero no es parte integral del Mishkan o del testimonio que Hashem va a hacer morar su Shejinah dentro de nuestro. Esto es solamente un detalle, un instrumento de cómo es que Hashem hace morar su Shejinah. Bueno, a través del servicio de los Kohanim, a través de la ropa de los Kohanim. Pero lo principal acá es el Melechet HaMishkan, las labores, las obras del Mishkan, que es Mishkan Haedut, el Mishkan del testimonio. En base a lo que dijimos entonces, vamos a entender también por qué esta rendición de cuentas fue hecha a través de Moshe. A través de Moshe, enseguida, después que se terminaron las obras del Mishkan. A pesar de que Moshe muchas cosas delegó en otros Yehudim, entonces, ¿por qué tenía que hacer él los cómputos? Entonces, esto no tiene nada que ver, esto no tiene que ver solamente con el liderazgo de Moshe, sino también por lo que representa el Mishkan. O sea, antes dijimos que todo volvió a Moshe, porque Moshe era el líder, y para que sea de todos, para que sea un testimonio para todos. Perfecto. Para al revés dice un detalle más. El Mishkan vino a expiar por el pecado del becerro de oro, como se mencionó antes. Moshe no estuvo involucrado en el pecado del becerro de oro, ni siquiera involucrado de la manera que él por lo menos podría advertirlos o impedir que esto se haga. Moshe no tuvo nada que ver. De hecho, estaba en la montaña y Hashem lo manda a bajar. Moshe no necesitaba una capará, una expiación por el pecado del becerro de oro. Y la construcción del Mishkan, como testimonio o como perdón, no lo involucraba a Moshe. Por eso, todo el resto del pueblo de Israel, ya que ellos sí necesitaban la capará, la expiación, a través del Mishkan y de la Shejinah, entonces, ocupándose en hacer el Mishkan y elaborar la construcción y tomar las donaciones, todo, ahí se generó algo que no iba a estar completo en la consagración de estas obras, de estos elementos al tzibur. ¿Por qué? Porque ellos mismos, vamos a decir, ellos mismos estaban en el problema. El acusado no puede de repente cambiar y decir, bueno, acá traje algo lindo para que
tenía que venir por parte de afuera, para que estos elementos que ellos habían donado al Mishkan y las obras mismas vuelvan a ser el tzibur de una manera completa, ¿no? De una manera que está totalmente despojada de cualquier sombra de pecado. Que el Mishkan sea puro. Esto es a través de Moshe, que como dijimos, Moshe no estaba involucrado en todo el tema del becerro de oro. Y por eso dice, incluso una vez que terminaron el Mishkan, ¿a quién se lo llevaron? Se lo llevaron a Moshe. Vaya Biuta Mishkan, el Moshe. Le trajeron el Mishkan a Moshe. Y a través de Moshe fue erigido por primera vez el Mishkan y los días de la inauguración y todo. O sea, el concepto de que Moshe tenía que hacer estos cómputos y que Moshe tenía que involucrarse en la construcción del Mishkan, o una vez que se terminó en levantarlo todo, era porque Moshe estaba por fuera. Moshe estaba más elevado y él podía generar entonces que este Mishkan sea completo, sea totalmente puro, para que Hashem perdone, que refleje el perdón de Hashem y la Shejinah en el pueblo de Israel. Entonces ya vimos dos motivos por qué Moshe hizo los cómputos. Uno, para que todo vuelva al poder de Moshe, y un motivo y medio, si queremos, podemos agregar que no solamente eso, sino que Moshe, al no estar involucrado en el pecado del becerro de oro, él tenía este plus que llevó al Mishkan a un estado de plenitud y pureza total. Pero podemos decir un poquito más. El Rebbe va a ir un paso más profundo. Vamos a decir un motivo adicional por qué todo esto, esta labor del Mishkan, de traerle el Mishkan a Moshe, o de los cómputos, está relacionado con Moshe. El Hidush del Mishkan, la novedad del Mishkan sobre incluso los dos Beit HaMikdash de Jerusalén, es muy curioso porque el Beit HaMikdash, uno de sus nombres es Beit Olamim, la casa eterna. Porque una vez que se estableció ese lugar, no se puede construir un Beit HaMikdash fuera de ese lugar. Sin embargo, los dos Beit HaMikdash terminaron siendo destruidos, mientras que el Mishkan, una vez que quedó en desuso, después de 360 y pico de años, 369 si no me equivoco, que se usó una vez que llegaron a la tierra de Israel, se guardó Genizá, se enterró, se escondió en lugar, o sea que el Mishkan está. Hay un detalle en el Mishkan que es superior al Beit HaMikdash, que los Beit HaMikdash se destruyeron y el Mishkan es Nitzchi, porque sus columnas, sus vigas, sus bases, todo la construcción, digamos, del Mishkan está guardada, está escondida. ¿Por qué? Porque Maaseh Moshe, dice el Rebbe, Lo Shayach Sheuit Batel, palabras poderosas. Las obras de Moshe, que Moshe es eterno, las obras de Moshe también son eternas y no pueden quedar abolidas o nulas por ahí. Y por eso cada detalle de la construcción y de las obras del Mishkan tenía que ser, vamos a decir, supervisada y computada a través de Moshe, incluso una vez que se terminó. ¿Para qué? Para darle ese toque de Moshe para que sea eterno. Mientras que la ropa de los Kohanim no es así. La ropa de los Kohanim, no hay un tema, así como el Mishkan, que la ropa de los Kohanim queden para siempre. No encontramos que la ropa de los Kohanim, una vez que se dejaron de usar, se ponían en la Genizá, se archivaban. No. Este concepto de eternidad está en el Mishkan, porque el Mishkan es un testimonio, obviamente, eterno para siempre, y no en las ropas de los Kohanim. Y eso es, entonces, un motivo más por qué todo tenía que ser a través de Moshe, para introducir en el Mishkan el concepto de Nitzchiut, de eternidad y plenitud. Y podemos decir que esta explicación en el Hidush del Mishkan, en el Hidush de los cómputos, de la rendición de cuentas a través de Moshe, que dijimos que el contabilizar y traer la rendición de cuentas de Moshe provocó la relación entre el Mishkan y todos sus enseres con Moshe. También es compatible, va de la misma mano con la explicación más profunda que dice Ele Pekudea Mishkan, dice el Alter Rebbe en el Torah Or, en la Parashá Hasidí de la semana Likutei Torah, dice así: que Pekudea Mishkan, los cómputos del Mishkan, Asher Pukad al Pi Moshe, dice Pekudei son cómputos,
Pero hay otra, así trae el Alter Rebbe también, en el Likutei Torah, en Torah Or, hay otra traducción para lifkot. Lifkot quiere decir recordar. Acá cita que, por ejemplo, una alajá, que una persona que se va a ir de viaje o vuelve de viaje, Hayab Adam lifkot et ishto. La persona tiene que, traducido sería recordar a su mujer, que se refiere al acto de intimar, de unirse entre hombre y mujer. Y la Torah acá usa el término lifkot, que es de la misma raíz, del mismo shoresh que pekudei, pikudim, cómputos. Entonces, ahí el Alter Rebbe explica que el pekudea mishkan, mishkan edut, ayer pukat, habla de que a través de Moshe se hace la unión desde Ir Ampim y Malhut, de las sefirot más elevadas con las más bajas, o sea, los opuestos se unen, y también se unen las dos partes del nombre de Hashem, la primera parte de la Hashem con la segunda parte. Y de ese nivel espiritual, de esa explicación profunda que trae el Alter Rebbe en el Likutei Torah, también después se desencadenó que en una dimensión más física hay una rendición de cuentas a través de Moshe, que Moshe no solamente rindió las cuentas de todo lo que se utilizó para el Mishkan, sino también se hizo una unión, como dijimos antes, una eternidad entre Moshe y el Mishkan. O sea, la característica eterna de Moshe se transmitió, se unió con el Mishkan, y también el Mishkan ahora es el Mishkan de Moshe y es un Mishkan eterno, como vimos antes. Entonces, el Rebbe dice que este pirush que dijimos, que Pekudei viene del tema recordar, como la persona tiene que recordar, tiene que estar con su mujer, tiene que unirse, no es solamente un pirush adicional a la explicación simple. De la explicación simple, ¿cuál es? Que Pikudim son cómputos, cálculos. Dice, no, uno depende del otro. ¿Cómo se hace la unión entre Moshe y el Mishkan? A través de que Moshe los contó, hizo la rendición de cuentas en la práctica. ¿Cuál es la relación? Lo vamos a entender ahora. Dice, aparentemente estas dos explicaciones son opuestas. Minyan, contabilizar algo, representa su faceta más superficial. Yo puedo tener 10 personas acá. Tengo personas buenas, personas no tan buenas, personas adultas, personas chicas, hombres, mujeres, ricos, pobres, inteligentes, menos inteligentes. ¿Ok? Pero cuando yo los cuento, a cada uno lo cuento uno. O sea, estoy mirando el punto más superficial de cada uno. No estoy mirando su interior, no estoy mirando lo que pueden dar. Digo, acá tengo 10 personas, o tantas personas. El punto en común, que es obviamente el punto más superficial. Eso representa un cálculo, un cómputo. ¿Ok? Tengo varias cosas en la mesa, que pueden ser diferentes elementos, de diferentes reinos, mineral, vegetal, animal. Pero para mí, cada uno vale uno. Pero obviamente que su interior, su calidad, es totalmente diferente. Por eso en general el minyan, la cuenta, el cálculo, los cómputos, representa lo más superficial y su parte más limitada. Pero el pequidá, que nosotros hablamos, que el Alter Rebbe trae, que es el recordar, que es el unirse, es llegar hasta el punto más profundo, como dice la Torah, que hombre y mujer, vayule, basar, ejat, tiene que ser una sola carne, un solo cuerpo. Estamos hablando acá de una energía y de una conexión muchísimo más profunda. Estamos hablando acá de una conexión, en las palabras de la Kabbalah, En Sof. Traer el En Sof, el infinito, aquí abajo, que eso se logra a través de la procreación. La unión de hombre y mujer permite la procreación. ¿Por qué? Porque se conecta con la fuerza del Ein Sof, el infinito, que da lugar a la creación o al nacimiento. Pero ya que estos dos pirushim, por un lado, Pekudei quiere decir cómputos, números, y por otro lado, Pikudim quiere decir lifkot, recordar, unirse, una unión tan profunda. Como las dos explicaciones son de la misma palabra, tiene que decir que no solamente que no son opuestos, dependen y están relacionados uno con el otro. ¿Cuál es la relación entre estas dos explicaciones? El Rebbe dice así: en esto se expresa el hidush, la novedad del Mishkan. Que agarramos algo limitado, algo material, y traemos dentro de sí, lo imbuimos de
la Shejinah de Hashem, Veshahanti Betoham, que es algo ilimitado. Como sabemos que una vez que construyeron el Mishkan, primero construyeron el Mishkan y después la presencia de Hashem infinita, la nube se posó sobre el Mishkan y nadie ni Moshe podían entrar porque la presencia de Hashem lo llenaba y lo saturaba todo. Y estas dos explicaciones opuestas, o estos dos conceptos opuestos, que por un lado agarramos algo limitado, materiales, para traer la presencia de Hashem ilimitada, están insinuadas en la palabra Pikudei, que como dijimos, por un lado, Pikudei es los cómputos, los números que hizo Moshe, que dijimos, esos cómputos son limitados, son superficiales, pero por otro lado, Pikudei, de Lifkot, de recordar, de unirse, la unión de hombre y mujer, de Moshe con el Mishkan, de la Shejinah con el Mishkan, que representa el Ein Sof, el infinito. Y no solamente que estos dos opuestos estaban por ahí o podían convivir, sino que se volvieron realmente uno. Los dos opuestos, el limitado y el ilimitado, de la materia del Mishkan y de la presencia de Hashem en el Mishkan, se volvían una sola cosa, como todos sabemos y conocemos, que Makom Aarón eno min Amidah, el espacio del Aarón HaKodesh, el Aarón HaKodesh no ocupaba espacio en el Mishkan y en el Beit HaMikdash. Si medía de un lado del otro, o sea, no se podía medir físicamente el espacio. Había un Aarón, que el Aarón tenía una medida, 2,5 de ancho por 1,5 por 1,5. Tenía que tener una medida limitada, determinada, como Hashem le ordena a Moshe, a Betzalel en estas parashiot. Todos los detalles de cómo tenía que ser el Aarón, pero aún así eso no se oponía a la presencia de Hashem infinita que había en el Kodesh HaKodashim. Entonces, ¿cuál es el Hidush? ¿Cuál es la novedad del Mishkan? Que el limitado mismo también puede convertirse en ilimitado. Y por eso Moshe hizo un cálculo meduyak, detallado, perfecto, de todo lo que se invirtió en el Mishkan, y a través de que Moshe hizo estos cómputos, se permitió la Ihud, la equidad en el sentido de unión, de permitir que el Mishkan sea eterno, y permitir que en el Mishkan haya la Shejinah de Hashem, que está por encima de lo limitado, dentro del Mishkan limitado, al punto que el limitado se volvió eterno.